Cuando queremos descargar un capacitor, debemos descargarlo a través de una resistencia. Nunca descarguen un capacitor cortocircuitando las puntas, porque puede que no pase nada, puede que haya una corriente se genere una corriente muy grande. Para descargar un capacitor, que ha llegado a una cierta diferencia de potencial. Acá no tenemos fuente, pero tenemos un capacitor con una cierta carga. Por lo tanto, con una cierta diferencia de potencial. ¿Qué va a ocurrir acá? Cuando en el momento que cerremos este switch, ¿cuánto va a valer la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia? Cuando hayamos cerrado el switch. La misma que la del capacitor. Cambia de signo, ¿no? Cambia de signo. Para que a lo largo de toda esta malla me dé cero la diferencia de potencial. Pero va a ser la del capacitor. Es más, en este caso siempre la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia va a ser la misma en valor absoluto que a los bornes del capacitor. Y en particular, ¿qué va a pasar? La diferencia de potencial en los bornes del capacitor va a ir aumentando, va a ir disminuyendo, se va a mantener. Disminuye, profe. Disminuye. Por lo tanto, la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia, ¿qué va a pasar? Y en este caso, no también disminuiría porque no hay otra fuente. Exactamente. Esto va a tener este comportamiento y esto va a tener este comportamiento, los bornes de la resistencia. Entonces, la diferencia de potencial de los bornes del capacitor va a ser la diferencia de potencial de los bornes del capacitor inicial por E a la menos T sobre RC. Vamos a ver acá. Acá también hay una constante de tiempo. Cuanto más grande sea el valor de la resistencia, más lentamente, o del capacitor, más lentamente va a disminuir esta diferencia de potencial. Ahora bien, la diferencia de potencial de los bornes del capacitor. ¿A qué va a ser igual la diferencia de potencial inicial del capacitor? En el capacitor, ¿con qué relaciono la diferencia de potencial? ¿Con la fuente? No hay fuente acá. Sería carga sobre capacidad. Exactamente. Este capacitor tiene una diferencia de potencial porque tiene una carga acumulada. Tiene una carga acumulada. ¿Qué diferencia de potencial? Inicial va a ser la carga que tenga acumulada al principio sobre la capacidad. Por E a la menos T sobre RC. ¿El capacitor era un dispositivo para qué? Acumular cargas.
para acumular cargas. Y en realidad, ¿para qué queríamos acumular cargas? Para brindar rápidamente una caída de voltaje. ¿Qué es lo que estamos acumulando, digamos, al acumular cargas? ¿Qué es lo que estamos acumulando? Energía. Energía en forma de campo Energía. eléctrico. Exactamente, energía en forma de campo eléctrico. Perfecto. Estamos acumulando energía en forma de campo eléctrico. Mientras lo estamos cargando, más energía acumulamos. Cuando lo descargamos, ¿qué es lo que sucede? Esa energía acumulada en forma de campo eléctrico va aumentando o disminuyendo la energía acumulada en forma de campo eléctrico. Disminuye. Disminuye. ¿Y por qué disminuye? En teoría no debería disminuir la carga. Sí, disminuye la carga. En realidad lo que decimos es disminuye la carga, por lo tanto disminuye la energía acumulada en forma de campo eléctrico. Pero ¿qué pasa con esa energía? Se genera una intensidad de corriente. Se genera una corriente. Y si se genera una corriente, ¿qué pasa? ¿Qué otro elemento tengo en el circuito? Cae en la resistencia. Cae en la resistencia, produce una diferencia potencial en la resistencia. Bien. ¿Y qué pasa con la energía en la resistencia? ¿Se disipa, profe? Se disipa. Se disipa. ¿Siguiendo qué ley? El efecto. La de Joule. La ley de Joule. Fíjense qué es lo que está pasando en el proceso de descarga. La energía que yo tenía acumulada en el capacitor, en el momento que conecto el circuito, esa energía está siendo entregada a la resistencia a través de la corriente que empieza a fluir. A través de la corriente que empieza a fluir. Entonces, en la resistencia se disipa. Yo en realidad uso, digamos, esta resistencia podría ser algún dispositivo que yo necesito hacer funcionar, digamos. Entonces estoy disipando, estoy calentando algo, estoy generando luz, de alguna manera estoy utilizando esa energía en la resistencia. Nosotros decimos se disipa, no es que se pierda. Gran parte la uso para algo. ¿De dónde viene esa energía que se disipa en la resistencia? Y viene del capacitor. ¿Por qué? Porque yo en el capacitor tenía acumuladas cargas. O sea, tenía acumulada energía en forma de campo eléctrico. ¿Se va entendiendo? Es importante, digamos, que vayan relacionando todos los conceptos. Acá no es más que el viejo y querido concepto de energía. En algunos dispositivos la almacenamos y en otros dispositivos la utilizamos. Pero ¿qué pasa? El capacitor no puede generar cargas indefinidamente porque en realidad el capacitor no genera cargas. Tiene acumuladas cargas que ha recibido de algún lado alguna vez, pero ¿qué va a pasar? A medida que el capacitor vaya entregando cargas, va a ir disminuyendo. A medida que el capacitor se vaya descargando, va a ir disminuyendo la carga y eso va a hacer que disminuya la diferencia de potencial a los bornes del capacitor. Pero eso hace que disminuya la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia. Porque en este circuito, la diferencia de potencia de los bornes de la resistencia en valor absoluto es siempre igual a la del capacitor. Pero si disminuye la diferencia de potencia de los bornes de la resistencia, disminuye la corriente. Y si disminuye la corriente, disminuye el ritmo con el que el capacitor se descarga. Entonces, por eso tiene este comportamiento. B sub C. B sub R va a tener el mismo comportamiento.
va a ser U sub 0 sobre C por E a la menos T sobre RC. Y la corriente va a ser eso sobre R. Porque en la resistencia siempre se aplica la ley de Ohm. ¿Estamos? O sea que ojo en este caso, porque en este caso no hay nada que crezca. ¿Se entiende qué es lo que está pasando en cada uno de los transitorios? Sí, se entiende, profe. Profe, a mí me quedó una duda. Sí. ¿Por qué hablamos del 66%? Por lo siguiente, a ver. em, Nosotros decimos que la diferencia de potencia de los bornes del capacitor, que depende del tiempo, va a ser la diferencia de potencia de los bornes de la fuente por 1 menos E a la menos T sobre RC. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, sí. Cuando T, ¿qué pasa cuando el tiempo vale RC? Porque si acá tenemos tiempo y acá tenemos V sub C, dijimos que RC tenía constante de tiempo, tenía valor de tiempo, unidades de tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando el tiempo vale RC? Cuando el tiempo vale RC, la diferencia de potencia de los bornes del capacitor va a ser la diferencia de potencia de los bornes de la fuente por 1 menos E a la menos 1. ¿Cierto? Porque T vale RC, RC sobre RC me queda 1. ¿Siguen hasta ahí? Sí, profe. Y ahora, bueno, calculemos cuánto vale esto. A ver. Eso sería, profe, 0,63. 63. Ah, bien. 0,63. Entonces el 63%. La diferencia de potencia de los bornes del capacitor va a ser la diferencia de potencia de los bornes de la fuente por 0,63. Sobre E a la menos 1 es 1 sobre E, ¿no es cierto? Sí, 0,63. Entonces la diferencia de potencia de los bornes del capacitor va a ser la de la fuente, que es la máxima a la que puede llegar. La diferencia de potencia de los bornes de la fuente es la máxima a la que puede llegar. Para T igual a RC,
la diferencia de potencia de los bornes del capacitor va a ser el 63% de la diferencia de potencial máxima a la que puede llegar.